El tesoro de Tutankamón es realmente asombroso. Se compone de más de 5.000 piezas, incluyendo 2.000 artículos de joyería y de orfebrería. Solo la máscara de Tutankamón tiene 10 kilos de oro y su ataúd interior, hecho de oro macizo, pesa 110 kilos. Hay objetos que forman parte de lo que se conoce como el ajuar funerario de un faraón y claramente incluye objetos de su vida cotidiana. ...1922... El egiptólogo inglés Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón. 4 pequeñas cámaras y un tesoro extraordinario. La antecámara, los carros de Tutankamón y 3 lechos funerarios. El anexo con docenas de sillas, mesas, cerámicas y otros objetos cotidianos. La cámara del tesoro donde se guardan las vísceras momificadas del faraón. Y la cámara funeraria, en la que reposa el cuerpo del faraón dentro de su sarcófago, sus 3 ataúdes y sus 4 capillas funerarias. Aquí vemos los cartuchos de Tutankamón, pero por dentro apreciamos pequeñas marcas que corresponden a símbolos antiguos. Un siglo después de su descubrimiento, el tesoro del faraón revela nuevos secretos. Símbolos ocultos. Los de un personaje olvidado. Se eliminó la marca del femenino. Se volvió a poner una hoja de oro. Se volvió a pulir de manera que ya no vemos nada más. Lo más cerca posible de los objetos y en las tumbas de las grandes figuras del Imperio Nuevo, los científicos están investigando el verdadero origen del tesoro. 2300 años después de que todo sucediera, están escribiendo una nueva historia del reinado del faraón. Deberían haber sacado esta pulsera de entre los objetos funerarios o haber corregido el cartucho. Pero como todos sabemos, el crimen perfecto no existe. ¿Por qué los faraones, 1500 años antes de nuestra era, eligieron este lugar para ser enterrados? Probablemente por este pico rocoso, que nos recuerda la silueta de una pirámide. El Valle de los Reyes está situado en la orilla occidental del Nilo, frente a la ciudad de Luxor, la antigua ciudad de Tebas. El Valle de los Reyes es el lugar donde se han llevado a cabo los descubrimientos más espectaculares. Allí se han desenterrado 21 tumbas pertenecientes a faraones. Pero también había tumbas de grandes figuras a las que los reyes querían recompensar concediéndoles el privilegio de ser enterrados junto a ellos. Aquí, en la mañana del 4 de noviembre de 1922, comienza la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Ese día Howard Carter llegó a la excavación y se sorprendió por el gran silencio que había. Los trabajadores estaban callados porque después de años de búsqueda acababan de encontrar algo, la prueba concluyente previa al descubrimiento de una tumba, el primer escalón de una escalera que se adentraba en el suelo. Ese primer día, al ir desenterrando los sucesivos escalones, descubrió una lengüeta de madera. Carter lo reconoció inmediatamente. Era un elemento que se encuentra en la parte superior de un cofre y dentro de él encontró varios cartuchos reales. La lengüeta estaba en el último escalón de la escalera,
entre escombros aparentemente sin importancia. Los restos de un cofre recientemente reconstruido en los laboratorios del Gran Museo Egipcio. La lengüeta ha encontrado su lugar. Tiene 2 nombres escritos, 2 nombres clave en la investigación de la tumba de Tutankamón. El de su padre, el faraón Akenatón, pero también el de su hermana mayor, Meritatón. 2 nombres estrechamente relacionados con la historia de Amarna, ciudad situada a 200 kilómetros al norte de Tebas y del Valle de los Reyes. Amarna, la capital de Akenatón, el padre de Tutankamón. El faraón la había dedicado a un único dios, al dios Atón y a su manifestación en la tierra, el disco solar. Hay que imaginar el proyecto como algo absolutamente colosal. Se trata de una ciudad entera de 10 kilómetros que se construyó en menos de 6 años. El rey decidió llamar a este nuevo lugar Aketatón, que en egipcio significa el horizonte de Atón. Es decir, que considera la ciudad de Amarna como el punto donde el sol aparece en la tierra. El nuevo culto da lugar a una nueva arquitectura. Aquí los templos no tienen techo, por lo que la luz del sol entra en el santuario. Los templos de Atón han desaparecido casi por completo. Solo quedan pequeños fragmentos y los cimientos. Los arqueólogos británicos que trabajaban en el yacimiento querían materializar con estas piedras la disposición de las murallas en el suelo, y sobre ellas debemos imaginar muros de varios metros de altura, realizados con bloques especiales prefabricados llamados talatats. Estos bloques fueron tallados casi industrialmente en las canteras de Egipto, y su gran ventaja es que pesan unos 50 kilos. Es decir, que un hombre de constitución normal puede cargarlo a la espalda y permite a los arquitectos del faraón construir los edificios muy rápidamente, ya que los bloques se pueden colocar uno tras otro. La desventaja es que aunque los muros se pueden construir muy rápidamente, también se pueden desmontar muy rápidamente. Y poco después del final del reinado de Akenatón, se decidió desmantelar estos templos hasta los cimientos, y todos estos bloques fueron reutilizados en otras construcciones. 10 años después de iniciar su construcción, el inmenso proyecto del rey terminó en un fiasco, y el destino de la familia real acabó en tragedia. Pero ¿cuál es la relación con el maltrecho cofre encontrado por Howard Carter frente a la tumba de Tutankamón? ¿Por qué aparece el nombre de Akenatón junto al de Meritatón, su hija mayor? La respuesta está en la tumba real de Amarna. Una tumba excavada en la montaña que domina la ciudad desaparecida. Los relieves están muy dañados, pero nos permiten reconstruir el terrible epílogo del reinado de Akenatón. En la parte izquierda tenemos la representación de 2 princesitas que están muertas y yacen sobre un lecho funerario. Son la princesa Setepenre y su hermana mayor, Neferneferure. Frente a ellas, delante de su cama, tenemos a la pareja real llorando. Akenatón hace un gesto de duelo y sujeta con la otra mano el brazo de su afligida esposa, Nefertiti, que se tambalea de dolor.
A la salida de una de las salas tenemos a un personaje destacado que es llevado por una niñera, que solo puede ser el príncipe Tutankamón, que acaba de nacer poco antes de la muerte de sus dos hermanas mayores. También hay mujeres del séquito real que tienen una actitud de luto con los brazos cruzados sobre sus cabezas y llorando mientras acompañan a la familia real ante la muerte de las dos jóvenes princesas. En una sala contigua, la serie negra continúa. La enfermedad atacó de nuevo y una tercera princesa murió. Y se muestra aquí, en forma de estatua y frente a la cual se lamenta la pareja real. Se trata de la princesa Meketatón. Tenía unos 10 años en el momento de su muerte. Akenatón y Nefertiti lloran acompañadas por las tres princesas supervivientes. La hermana mayor, la princesa Meritatón. Luego viene Angesenamón. Y la última y más joven, la princesa Neferneferuatón Tasherit, cuya figura ha desaparecido y fue precisamente ella la siguiente en la lista de muertos. Se sabe que murió rápidamente y fue después de morir la reina madre Tiji, madre de Akenatón, y después de la gran esposa real, la reina Nefertiti, que murió en el año 16 al final del reinado. ¿Cuál pudo ser la causa de estas muertes sucesivas que diezmaron a la familia real? Una correspondencia diplomática entre Akenatón y el rey de Babilonia menciona la muerte de otra esposa del faraón que murió de peste en el mismísimo corazón del harén real de Amarna. Meritatón, la hija mayor del faraón, sobrevive a la epidemia. Después de la muerte de su madre Nefertiti, se unió a su padre Akenatón y tomó el título de primera esposa real. Aunque su hermano Tutankamón es todavía un niño pequeño, se encuentra en una buena posición para convertirse en sucesor al trono. El resto de la historia de Meritatón se encuentra en el Museo de El Cairo, y esta vez en el propio tesoro de Tutankamón. Mark Gabold, uno de los mayores especialistas en el faraón, sospecha que algunos de los objetos del tesoro pueden haber tenido un primer propietario y quiere probarlo. Es cristal de roca. Es genial. Mark Gabold comenzó su estudio con uno de los vasos canopos en el que se encontraron las vísceras del faraón. Por fuera no hay anomalías. Tampoco hay nada que destacar en el interior. En este cartucho es muy difícil obtener información sobre el primer propietario. Pero dentro de la tapa hay marcas sospechosas que llaman su atención. Se ven los cartuchos de Tutankamón, pero abajo vemos pequeñas marcas que corresponden a símbolos antiguos. El cartucho de Tutankamón y los rastros de un grabado antiguo que el egiptólogo identifica inmediatamente. Es muy difícil asegurarlo, pero por otros ejemplos podemos reconstruir el cartucho original. Es el de la reina, a quien también se la llama la que es beneficiosa para su marido. Eso significa que estos pequeños sarcófagos con vísceras fueron usurpados a esta reina faraón. La reina es, por supuesto, Meritatón. Si bien estos pequeños sarcófagos eran originalmente de su propiedad y fueron luego reutilizados para el rey Tutankamón, ¿qué hay de este suntuoso cofre de alabastro dentro del cual se encontraban?
Marc Gabold tiene la oportunidad única de examinarlo sin la protección del cristal. Lo sorprendente es que por la posición de las tapas tenemos una especie de diálogo entre estas dos efigies que se miran directamente a los ojos, a unos pocos milímetros de distancia, y me resulta muy conmovedor ver este tipo de escenificación realizada por los antiguos egipcios para los órganos del rey. En el cofre de alabastro están los dos cartuchos del faraón Tutankamón. A la izquierda su nombre de rey, a la derecha está su nombre de nacimiento. Justo debajo del último símbolo con forma de pequeña cesta, hay una línea horizontal que probablemente corresponde a un nombre. Y de manera similar a la derecha vemos que hay un primer cartucho rodeado de una línea negra, pero debajo vemos los rastros de un segundo anillo de cartucho, lo que significa que este nombre fue corregido en la antigüedad y se corrigió para atribuir este monumento a Tutankamón. Uno de los objetos más sagrados del tesoro de Tutankamón habría sido fabricado para otra persona. Una vez más, Meritatón es la hipótesis más probable. Y luego hay objetos que no deberían estar aquí. Descubierta entre varias joyas con el nombre de Tutankamón, esta pulsera es uno de ellos. Probablemente los sacerdotes responsables del entierro del faraón no repararon en ella. Vemos los dos nombres de un rey que lleva como epíteto la que es beneficiosa para su marido. Así que fue una reina faraón la que gobernó antes que Tutankamón. Y esta pulsera es uno de los raros casos en los que el nombre de esta reina faraón está intacto. Es un descuido. Se debería haber quitado esta pulsera de entre los enseres funerarios o se debería haber corregido el cartucho. Pero como todos sabemos, el crimen perfecto no existe. A excepción de esta pulsera, todos los objetos pertenecientes a Meritatón, sin excepción, fueron renombrados con el nombre de Tutankamón. Pero en algunos de ellos hay signos que no engañan, y el físico de este personaje es uno de ellos. La magnífica estatuilla de madera dorada de un faraón sobre el lomo de una pantera negra. También es parte del tesoro de Tutankamón. Fue encontrado en la tumba del faraón y se supone que lo representa. Salvo que hay un detalle que no tiene sentido. La prueba definitiva de la existencia de esta reina faraón se encuentra en esta figura usurpada que fue encontrada en la tumba de Tutankamón. Y si se observa de cerca, la forma del pecho muestra que se trata de una mujer de 16 años que gobernó y que probablemente fue la hermana mayor de Tutankamón, Meritatón. Lo extraordinario es que es la única estatua completa que tenemos de esta reina, por lo que es un objeto absolutamente único y muy conmovedor, ya que no tenemos otra igual. Esta estatua da fe de que Meritatón perteneció al selecto club de mujeres faraones que gobernaron Egipto. A la edad de 15 o 16 años, habría logrado imponerse a pesar de que su país, la gran potencia de la época, estaba perdiendo su supremacía.
En el mismo momento en que una epidemia azota el reino, sufre también la amenaza de verse privado de un material vital para sus soldados: el bronce. El metal indispensable para la fabricación de armas de alto rendimiento. El suministro podía verse interrumpido porque Egipto había perdido el control de la estratégica ciudad de Kadesh. La fortaleza de Kadesh fue extremadamente importante en toda la historia egipcia porque controlaba un camino natural que conecta la actual Turquía, el reino hitita y el Medio Oriente, el corredor sirio-palestino. Y es aquí donde fluye un comercio internacional muy importante, que incluye, en particular, el transporte de estaño y cobre, que son los elementos esenciales para la fabricación del bronce. Sin cobre ni estaño es imposible hacer bronce, es decir, armas. Y el que no tiene el control de estas rutas comerciales está condenado a una muerte rápida frente a sus enemigos. Akenatón ordena que la ciudad de Kadesh sea tomada para que el control de Egipto sobre el comercio pueda ser restaurado. Pero contra todo pronóstico, sus ejércitos fueron derrotados. Los egipcios no habían luchado durante décadas en Oriente Medio porque siempre habían controlado esa zona. Y esta derrota en Kadesh fue muy grave. Es un poco como el Vietnam de los egipcios de la época, porque abrieron una brecha que permitió a los hititas retomar todas sus posesiones en el corredor sirio-palestino. Es entonces cuando el rey muere. Fue enterrado aquí mismo, en la bóveda que habían construido en las montañas en los alrededores de Amarna, a pocos kilómetros del palacio donde pasó la última parte de su vida. La situación es, por tanto, muy grave para los egipcios, que empiezan a dudar de la conducta del rey. Empiezan a pensar que el camino por el que Akenatón les ha conducido es un mal camino, porque los dioses les están castigando y ya no les protegen en sus acciones. Tan pronto como Akenatón es arrojado a las mazmorras de la historia como un mal rey, se empieza a borrar todo rastro de su existencia. Vemos aquí, en esta pared, que la presencia de Akenatón ha sido completamente borrada, martilleada, así que donde estaba el rey solo nos queda un fantasma bajo los rayos del disco solar Atón. Pero el disco radiante del dios permanece en su sitio, porque el dios no está proscrito, no es culpa del dios, es culpa de su siervo, el soberano, que no ha cumplido su función de conectar lo humano con lo divino. Cuando su padre murió, Meritatón tenía 14 años. Hija mayor y gran esposa real de Akenatón, es la primera en la línea de sucesión. Y su hermano Tutankamón debe de tener poco más de 4 años. ¿Comienza entonces Meritatón a crear su ajuar funerario como cualquier faraón? En el Museo del Cairo, Marc Gabold continúa su investigación sobre el tesoro de Tutankamón. Ahora se interesa por los objetos cotidianos, y aquí de nuevo se encuentra con la sombra de la reina faraón. Lo que vemos es el nombre de Tutankamón en jeroglíficos claros, pero debajo hay marcas de que se ha cambiado un nombre anterior. Podemos ver claramente el símbolo de la vida Ankh, el escarabajo Reper debajo de las huellas del nombre de Akenatón. Este nombre se decía Ankh-Reperure, amado de Akenatón, y es el nombre de la reina faraón. El cambio es aún más obvio en el otro tirador del cofre. Los jeroglíficos de oro corresponden al nombre del rey Tutankamón. Pero en el hueco, los primeros caracteres forman claramente el de la reina faraón.
Así que esta caja perteneció a la reina Faraón y fue recuperada y modificada para el entierro de Tutankamón. A continuación, hay un pequeño objeto que llama la atención de Marc Gabold, una joya que también se encuentra en la tumba del rey. Incluye una representación de la diosa Nuot. Bajo el reinado de Akenatón, la divinidad estaba proscrita. Solo se adoraba al dios Atón. Por lo tanto, el propietario de este objeto había vuelto a la religión tradicional. ¿Pero de quién se trata en esta ocasión? Palabras dichas por Nut. Extiendo mis brazos sobre mi hijo, el rey Nepreperuré, triunfante. Hago vibrar mis plumas sobre tu perfección, Tutankamón. En este cartucho podemos ver muy claramente el nombre de Tutankamón, pero abajo se aprecian los rastros de otro nombre que se lee muy fácilmente, Nefer-Neferuatón, la que es solícita a su marido, es decir, la reina Faraón. Fue por tanto Meritatón y no Tutankamón quien cerró el paréntesis abierto por su padre. Una decisión importante que cambió la historia del reino cuando éste estaba, probablemente, muy debilitado. ¿Y qué hay de los objetos más sagrados de la tumba, los objetos que estuvieron en contacto con los restos del faraón? El sarcófago de oro macizo cubierto con 2 ataúdes de madera dorada. Todo colocado sobre un lecho e introducido en un sarcófago de granito rosa, el cual fue colocado en el interior de 4 capillas funerarias cubiertas de pan de oro. Marc Gabold se dispone a examinar una de ellas. Esta vez no hay ninguna torpeza al escribir el nombre del faraón. Pero hay una anomalía en la disposición de los personajes. Un espacio demasiado amplio entre 2 jeroglíficos que desconcierta al egiptólogo. Tutankamón está vivo en la verdad. Observamos que hay 3 símbolos superpuestos, pero que no están alineados, así que hay espacio para un símbolo que falta. Esto significa que originalmente ponía viva en la verdad. Y después, en una segunda vez, se tapó la marca del femenino, se puso una lámina de pan de oro, se volvió a pulir todo y ya no se ve nada, excepto que falta un símbolo. Es extraordinario. El oro es de una belleza increíble, con esos reflejos rojos. También podemos ver muy claramente que este monumento tiene una historia y es una historia complicada. En todos los lugares donde aparece el nombre del rey se ve que la lámina de oro es más pálida que en otras partes que son mucho más rojas. Así que, originalmente, fue hecho para un rey. Los nombres de este rey fueron eliminados. Se preparó, se le aplicó pan de oro y se grabó un nombre nuevo. Pero este oro era mucho más amarillo y destaca muy claramente sobre el fondo rojo del monumento en su estado original. Es muy evidente. Finalmente, está la cuestión de la máscara de Tutankamón. $10 kilos de oro puro, el objeto más famoso del tesoro del faraón. ¿Fue hecho para él o fue usurpado de su hermana mayor? Marc Gabold
ha encontrado las pistas que apuntarían de nuevo a que era de Meritatón. Un cartucho que de nuevo contiene pequeños rastros de un grabado anterior. Al recomponerlos, indican de nuevo que el objeto fue forjado para la reina faraón. Su cartucho habría sido reemplazado por el de Tutankamón. Semejantes objetos extraordinarios eran sin duda preparados para todos los faraones. Pero Meritatón era una mujer, y además muy joven. Y para ella, tales privilegios eran probablemente más difíciles de conseguir que para un rey varón. Tal vez tuvo que demostrar méritos excepcionales. En Amarna hay una tumba que podría hacer pensar tal cosa. La tumba de un hombre llamado Merida II, supervisor del harén real bajo el mando del faraón Akenatón. Primera imagen, 12º año del reinado, antes de que las desgracias cayeran sobre la familia real. Representa un momento idílico del reinado. La pareja parece feliz, unida. Vemos este detalle que muestra a Akenatón de la mano de Nefertiti. La reina probablemente ya está embarazada del futuro príncipe Tutankamón, y las 6 princesas están representadas detrás del rey y de su esposa. Segunda imagen. Han pasado 3 años. Akenatón y Nefertiti han muerto, y se representa a otra pareja real. A la derecha, Meritatón. A la izquierda, un hombre llamado Semenechkara, un faraón que nunca gobernó. Esta imagen es la de una maquinación, la de un plan maquiavélico dirigido por la reina faraón contra el imperio hitita, su gran adversario. Meritatón primero envía a su hermano pequeño Tutankamón lejos de la corte. Aquí le vemos con su niñera con poco más de 5 años. Luego se dirige al rey de los hititas, el reino que había puesto a Egipto en dificultades al amenazar su comercio con Oriente, y ella le pide a uno de sus hijos como marido. Pero unos meses después, el rey le escribe: envié a mi hijo, pero fue asesinado por el camino. Meritatón probablemente nunca tuvo la intención de casarse con el príncipe hitita, simplemente quería ganar algo de tiempo. Tiempo para que su ejército asegure los suministros de cobre y estaño. Así que no sabemos si finalmente fue asesinado o si murió accidentalmente. En cualquier caso, este matrimonio concertado parece ser uno de los mayores engaños de la historia diplomática de la antigüedad. Meritatón vence en este enfrentamiento diplomático siendo una adolescente, lo que le granjea una importante legitimidad a ojos de los egipcios y en la ideología egipcia de que el faraón mantiene el orden cósmico para el bienestar de Egipto. Fue entonces cuando Meritatón abandona la idea de un dios único y rompe con el pensamiento y con la obra de su padre. La reina decide dejar Amarna y regresa a Tebas, donde adora a todas las deidades tradicionales. Meritatón se lleva a toda su familia con ella, incluyendo a los ya muertos, y los inhuma en una nueva tumba, en el Valle de los Reyes. Para su madre Nefertiti y su abuela la reina Tigi,
elige el último lugar de descanso de su abuelo, el rey Amenofis III. Un pequeño gráfico en hierático. La escritura de la vida cotidiana en el antiguo Egipto indica la fecha de la ceremonia. Los cuerpos de las dos mujeres están colocados junto al sarcófago del faraón, la gran figura de la época que gobernó su país durante casi 40 años. Año tercero. Tercer mes de la inundación, día séptimo. Este será el último rastro de la reina faraón. Un mes después, la estela de la restauración nos indica que su hermano asciende al trono. Tutankamón se convierte en rey. Meritatón desaparece. Probablemente no sea una coincidencia, pero eso es todo lo que sabemos hoy. La hipótesis más probable es que muriera, lo que permitió a su hermano ascender al trono. Lo único que sabemos con seguridad es que no fue enterrada con los enseres que había preparado, sino que estos fueron reutilizados para Tutankamón. Sin lugar a dudas fue enterrada, pero no sabemos dónde. Tal vez en una tumba que conozcamos y que fuera saqueada, o en otra tumba aún por descubrir. No tenemos ninguna indicación de su destino final. ¿Es Tutankamón todavía un niño cuando se convierte en faraón? En su tesoro, un objeto permite imaginarlo en los albores de su reinado. Su famoso trono, también encontrado en su tumba. En el respaldo está representado con Angesenamón, su otra hermana mayor, con la que probablemente acaba de casarse. Un trono cuyo tamaño corresponde al de un adulto. ¿Pero se hizo para el rey en el momento de su coronación? Lo que llama la atención de Marc Gabold es la parte inferior de la silla real. Obviamente está deteriorada. Vemos que aquí hubo elementos decorativos que fueron retirados por todos lados. Así que podemos asumir que es un desgaste normal del trono, pero también podemos imaginar que se debe a que hubo algo inusual. ¿Qué podría haber habido en la parte inferior del trono de Tutankamón? Indudablemente una decoración idéntica a esta otra silla del rey, una silla de niño también encontrada en su tumba. Cañas trenzadas. Simbolizan la unión de las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto. Hay que imaginar que en este trono, que está hecho para un adulto, estaba sentado un niño de 7 años. ¿Y qué hace un niño de 7 años cuando tiene que estar sentado muchas horas en una silla de adulto? Empieza a mover las piernas y a dar talonazos en la silla y como resultado debilita los elementos que probablemente acabaron rompiéndose. Para que quedara más elegante, cuando se rompieron algunos de estos elementos decorativos, optaron por quitar todos los que había en los otros lados. Pero esto es sin duda una prueba de que el faraón Tutankamón era muy joven y que tenía entre 7 y 8 años cuando se sentó aquí, y que originalmente este trono fue hecho para un adulto y no para él. Si el trono de Tutankamón no era suyo originalmente, ¿a quién pudo pertenecer? La clave del rompecabezas está en el respaldo del asiento.
La hipótesis es que hubo un primer decorado, que las láminas de pan de oro fueron arrancadas y que al arrancarlas quedaron desgarradas. Volvieron a reproducirlo y se pegaron las láminas de nuevo. Hay otro indicio que podría confirmar esta hipótesis. Una misteriosa frase inscrita en la famosa estela de la restauración que marca el acceso de Tutankamón al trono. Después de pasar los días, Su Majestad apareció en el trono de su padre y gobernó el horizonte de Horus. En la estela de la restauración dice que Tutankamón se sentó en el trono de su padre, y en ese caso probablemente podemos tomar este texto literalmente, así que este sería el trono de Akenatón, modificado por Tutankamón para que pueda gobernar. Una vez en el trono, el joven faraón debe hacer un último gesto simbólico. Su padre, enterrado en Amarna, puede ser considerado un mal rey. Pero Tutankamón debe tomar el control, y para ello sigue un proceso. Esta excavación corresponde exactamente a la ubicación del sarcófago de Akenatón. Aquí es donde fue enterrado. También es aquí donde los agentes del faraón Tutankamón vendrán a llevarse su momia y a enterrarla de nuevo en el Valle de los Reyes, dejando el sarcófago, que más tarde sería destruido probablemente para impedir su reutilización, pero también quizás porque la memoria de este faraón quedó desterrada al olvido de la historia. Volver a inhumar a Akenatón no supone tan solo llevar su cuerpo al Valle de los Reyes, donde están enterrados todos los faraones del Imperio Nuevo de Egipto. También significa cumplir con la ley dinástica según lo establecido en este papiro. Que el patrimonio sea entregado al que entierra, dice. En otras palabras, el que inhuma al faraón es su legítimo sucesor. Tutankamón eligió la tumba de un ciudadano normal. El faraón difunto descansará en el sarcófago de una de sus esposas extranjeras caída en desgracia, una mujer llamada Quilla. Así, un día del año 1327 a.C., Tutankamón se convirtió para siempre en el nuevo faraón. En el momento de su muerte, Tutankamón tenía unos 17 años. Acababa de celebrar el 10º aniversario de su reinado. Conocemos el momento de su muerte gracias a un collar de flores colocado en su momia, una floración que se produce entre finales de marzo y principios de abril. Dado que en el antiguo Egipto hay un periodo de 70 días entre la muerte y el entierro, se ha establecido que el faraón murió en algún momento entre diciembre y febrero. Su cuerpo es completamente afeitado y lavado cuidadosamente. Después, cosa excepcional, se le vacía el cerebro a través de la nariz y de una incisión en la nuca a la altura de la 10ª vértebra. Se vierte entonces un líquido resinoso en el cráneo. Se extirpan las vísceras, los pulmones y el corazón, y durante 60 días se colocan dentro y alrededor del cuerpo unas bolsas de natrón, un tipo de sal, para secar la materia orgánica. Las telas impregnadas de resina se insertan finalmente en el abdomen, y el mismo ingrediente mezclado con vino dulce se vierte sobre el cuerpo del difunto. Fue este tratamiento más severo de lo habitual el que quemó la carne del rey. Tanto es así que hoy en día la momia Tutankamón es una de las peor conservadas de todas las momias reales descubiertas hasta ahora. Una vez que el cuerpo es tratado,
Al rey se le pone un gorro de perlas y un collar de cerámica en el pecho. Se cubren los dedos con capuchas y los pies con unas sandalias de oro. Y los brazos se cubren de pulseras. El cuerpo se envuelve con 16 capas sucesivas de vendas, entre las que se colocan decenas de amuletos mágicos, numerosos collares, así como varias armas, incluyendo una daga de oro macizo y una daga cuya hoja ha sido moldeada en un metal extraordinario. Cuando Carter la descubrió, estaba absolutamente intacta. No se había oxidado, solo había unos pequeños puntos de oxidación perfectamente pulidos y cuando probó el filo en su pulgar, comprobó que estaba perfectamente afilado. Sabemos que el abuelo de Tutankamón, el rey Amenofis III, recibió del rey de Mitanni, Mitanni corresponde más o menos al actual Kurdistán, una daga que se describe de la siguiente manera. Su hoja es de hierro, su mango está decorado con piedras azules, su guarnición es de oro y su empuñadura es de piedra de Rilabi, que se supone que es de cristal de roca. La última característica extraordinaria de este metal es que es de hierro meteórico. Era bastante común en la antigüedad utilizar el hierro procedente de los meteoritos para martillearlos, forjarlos y convertirlos en armas perfectas. En la muerte, los egipcios necesitan protegerse de las fuerzas hostiles. Y es cierto que esta daga de hierro es un arma mucho más poderosa que las armas de bronce. Así que si se puso en la momia de Tutankamón fue para ayudar al gobernante en la otra vida, ya que era un arma extremadamente efectiva. «33 siglos después, para deshacer lo que los sacerdotes egipcios habían hecho, Howard Carter necesitó varias semanas. Tuvo que separar los ataúdes sin dañarlos, luego separar el cuerpo del faraón y estudiar su momia. Carter colocó una estructura de madera alrededor del sarcófago. Luego levantó la tapa y la del primer ataúd. Luego montó un complejo conjunto de cuerdas y poleas, y así es como finalmente llega al sarcófago de oro macizo. En una tumba cercana, tuvo que cortar la momia que había quedado atascada por las resinas vertidas en el momento del entierro. Finalmente, calentó la tapa del sarcófago de oro para separarlo del segundo ataúd. Llegó el turno de la momia. Era imposible retirar las vendas que también estaban solidificadas por los líquidos resinosos. Así que tuvo que diseccionarla, y así es como Howard Carter descubrió los cerca de 200 objetos escondidos entre los tejidos. Cuando terminó su trabajo, el cuerpo del rey estaba completamente desnudo, excepto su cráneo, sobre el que había un gorro de perlas, probablemente el que usó en su infancia. También quedó sobre el pecho un magnífico collar de oro y cerámica azul, literalmente incrustado en la carne del faraón. Pero cuando Howard Carter mete el cuerpo en una caja y lo devuelve a su tumba, la mayor parte del collar desaparece. Al final, en los años siguientes, los ladrones de tumbas le cortaron el torso para apoderarse del resto del collar y le robaron el gorro de perlas. De modo que actualmente en su tumba, el faraón ya no tiene ninguno de los adornos que llevaba en el momento de su entierro.
La tumba de Tutankamón ha perdido su tesoro. Pero en el corazón de la cámara funeraria se encuentra el magnífico sarcófago de granito rosa del faraón. La decoración de la tumba de Tutankamón incluye una escena muy excepcional, única en toda la historia del arte egipcio. Representa por primera y última vez a un faraón que está enterrando a su predecesor. La decoración de la tumba de Tutankamón incluye una escena muy excepcional, única en toda la historia del arte egipcio. Representa por primera y última vez a un faraón que está enterrando a su predecesor. A la derecha tenemos al faraón Ahí, que acaba de ser coronado y que realiza los últimos rituales funerarios sobre la momia del joven Tutankamón que acaba de morir. Lo que realmente sorprende de esta representación del faraón Ahí es la juventud que muestra el rey. Tiene exactamente los mismos rasgos juveniles que Tutankamón, el protagonista, el que está enterrado. Sabemos que 2 generaciones separan a los 2 personajes, por lo que Ahí tiene la edad suficiente para ser el abuelo de Tutankamón e incluso es posible que fuera su abuelo materno. Así que tendríamos aquí a un abuelo que está enterrando a su nieto, que murió prematuramente. El faraón Ahí solo gobernó Egipto durante 3 años. Su muerte marcó el final de este periodo problemático y el comienzo de un renacimiento. En cuanto a Tutankamón, fue olvidado muy rápidamente, hasta que Howard Carter lo resucitó 3.300 años después de su muerte.